¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica. Cuando son las 8 de la mañana en punto, iniciamos nuestra revisión de cada mañana. Gracias por acompañarnos. Miércoles 8 de febrero. Y estamos listos para estos 30 minutos de información. Nuestros titulares con un resumen de lo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a contarles lo que trajo como novedades el informe de la variación de remuneraciones en nuestro país. Una buena y una mala, podríamos decir. En diciembre, los trabajadores chilenos recuperaron parte del poder adquisitivo. El índice de remuneraciones reales subió en el último mes del año pasado, pero cuando miramos la fotografía completa de qué fue lo que ocurrió con los salarios el 2022, vemos que hay una disminución del poder adquisitivo, es decir, la inflación se comió todo el reajuste de sueldos que hubo durante 2022. 1,7% caen los salarios reales. Con distintas realidades, eso sí, por cada uno de los sectores, pero con un factor que es bien importante. La inflación hoy día está impidiendo que los trabajadores chilenos puedan ir aumentando el poder adquisitivo de sus salarios. En unos minutos, además, les vamos a contar sobre el dato de inflación que publica el INE en segundos en su sitio web. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la inflación en el mes de enero? Es lo que veremos en la primera fotografía sobre el tema que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas. Por otro lado, vamos a revisar también lo que trajo como balance el Banco Central para el primer mes del año, también para enero, desde el punto de vista de la balanza comercial. Son buenas noticias porque se alcanzó un superávit comercial, el más alto para el primer mes del año en 16 años, desde el 2007, cuando estábamos en medio de un boom del precio del cobre, que no veíamos un enero con estos niveles para la balanza comercial, es decir, lo que deja las exportaciones menos las importaciones en nuestro país. Es un dato bien relevante porque muestra también que hay algunos sectores que empiezan a empujar este carro del intercambio comercial, como el litio, por ejemplo, o las cerezas, mientras que el cobre pierde peso dentro de este resultado. Es un dato interesante que vamos a estar comentando en unos minutos también en base a la información que entregó ayer el Banco Central. Y por otro lado, vamos a ver también cómo la atracción de nuestro país a la inversión extranjera está dando frutos positivos. Alcanzó en el indicador para el año 2022 su mejor resultado en 7 años, a pesar de las dificultades que ha habido en el contexto global, a pesar de las dificultades propias también de nuestro país, dado ciertas incertidumbres políticas que se habían generado con el debate constitucional. El año 2022 cerró con el mejor registro en la atracción de inversión extranjera en cada uno de sus distintos componentes. Así lo destacaban los datos de Invest Chile en base a la información que también entrega el Banco Central. Ya estaremos revisando en detalle qué fue lo que ocurrió en 2022 en esta materia. Y por otra parte, vamos a analizar también lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ayer, que dio otra señal respecto al combate a la inflación en la primera economía a nivel mundial. Este va a ser un camino largo, decía Powell, dando una señal a los mercados sobre la posibilidad de que el retroceso en las tasas, el recorte de tasas, sea más lento de lo que estaba previsto inicialmente, sobre todo después de los datos que conocimos el viernes sobre el mercado laboral, que mostraron que el empleo está en sus niveles el desempleo, en sus niveles más bajos desde la década del 50, lo que da cuenta finalmente de un mercado laboral robusto que presiona los salarios y que por ende también podría ser más lento el retroceso de la inflación. Ya les contamos qué fue lo que dijo Jerome Powell y cómo reaccionaron los mercados el día de ayer. Precisamente sobre los mercados analizamos qué es lo que ocurre hasta ahora con las bolsas a nivel internacional. Estos son los números para partir el día en Europa, también en Asia, con ganancias, como ustedes pueden ver en el viejo continente. El indicador Eurostoxx, que pondera varios índices bursátiles, sube 0,71% a esta hora. Londres, en tanto, está subiendo también 0,82%, mientras que el Nikkei en Asia cerró más temprano con pérdidas, pero leves, 0,29%. Menores aún fueron las pérdidas en Hong Kong, donde cayó 0,07% el indicador para esa zona. Mientras que en Estados Unidos ayer hubo alzas importantes después del mensaje de Jerome Powell. El mercado leyó bien aquellas señales que dio el presidente de la Reserva Federal. El Nasdaq, por ejemplo, llegó a subir 1,9%, mientras que el Dow Jones subió 0,78%. Acá en Chile, el IPSA cayó 0,27%, la bolsa de comercio local, y el dólar cerró en 799 pesos el día de ayer.
Bien, nos vamos de inmediato a revisar qué fue lo que ocurrió con la inflación en el mes de enero, porque ya tenemos el dato correspondiente a la variación mensual para el primer mes del año. 0,8% fue la variación entonces para el IPC durante el primer mes del año, de acuerdo a los datos que ha entregado recién hace segundos el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato era bien importante, por supuesto, para ver cómo va evolucionando la inflación en el contexto de alza de precios que hemos visto. A 12 meses la inflación llega a un 12,3%, esa es la acumulación de los últimos 12 meses. Y este dato es el que hay que mirar en detalle porque baja respecto a lo que habíamos visto en el boletín de diciembre. Para la inflación acumulada al cierre del 2022 habíamos llegado a un 12,8%, en cambio ahora baja este indicador acumulado a un 12,3%. Y ese dato es bien interesante y bien importante porque nos muestra la trayectoria que está siguiendo la inflación en nuestro país. Lo que dice el boletín del INE, que ustedes están viendo en pantalla, es que destacan alzas en precios de alimentos y bebidas no alcohólicas y de bebidas alcohólicas y tabaco. Hay una disminución por contrapartida en transporte, parte de lo que muestra el indicador para el primer mes del año. Si vemos en detalle qué fue lo que ocurrió con estos segmentos, en alimentos y bebidas no alcohólicas, un componente muy importante que se resiente más también en el presupuesto familiar, hubo una alza de 1% en el primer mes del año, en bebidas alcohólicas y tabaco 2,7%. El resto de las divisiones que componen la canasta de precios influyeron positivamente en su conjunto. La baja mensual en los precios que destaca en este indicador es la de transporte, que cae 0,2%. Es una baja quizás no tan importante, no tan fuerte, pero la incidencia que tiene la división de transporte sí es bien relevante. Si es que vamos a hacer un zoom sobre estas divisiones, ya producto por producto, vemos que el pan, por ejemplo, en enero tuvo un aumento de 2,8%. El uniforme, ropa deportiva escolar, ese segmento sube 17%. Claro, es propio de esta época del año, cuando ya se prepara el regreso a clases para marzo. En los vinos también registraron una alza mensual, 6,3%, y los cigarrillos lo hicieron en 2,6%. Ahí algunos de los puntos que entonces pesan en cómo se comportó este indicador que mide los precios en el primer mes del año. Las gasolinas, por otra parte, afortunadamente bajaron 3,1%, una incidencia importante también para este segmento, mientras que la parafina también registró una disminución mensual de 31,6%, de acuerdo a lo que plantea a esta hora el boletín del Instituto Nacional de Estadísticas. Es bien interesante esto, ver cómo el indicador acumulado a 12 meses, hay que quedarse con esa fotografía, baja respecto a lo que habíamos visto en diciembre. De todas maneras, siguen siendo momentos de alta presión en los precios y eso se va a mantener probablemente por un buen tiempo, aunque hay esperanzas de que hacia fines de este año puede ir convergiendo hacia un 5% de inflación, de acuerdo a lo que estaba estimado por parte del gobierno y también por parte de otros organismos internacionales, como el FMI. De todas maneras, este dato para el mes, para enero, 0,8%, está por sobre lo que estaba esperando el mercado. De acuerdo a la última encuesta de expectativas económicas, se esperaba un 0,5% de dato del IPC para el mes de enero. Vamos a ver cómo el mercado va procesando esto. En la entrevista de hoy, en unos minutos, vamos a estar profundizando sobre esta información que acaba de publicar el INE. Bueno, y hablando de inflación, precisamente, de lo que esto significa también para los presupuestos familiares, para los hogares y cómo va evolucionando en función del aumento de los salarios también, es bien interesante detenerse en lo que ocurrió ayer con el índice de remuneraciones reales que publica también el INE y que muestra cómo los sueldos van variando en función de la inflación también. Los invito a que veamos la siguiente gráfica con el detalle para entender qué ha pasado con los sueldos, sobre todo en la película completa de lo que pasó en el 2022. Es bien interesante ver este dato. Para el mes de diciembre, la noticia positiva es que el índice real sube 1,1%. Se recupera en diciembre, el alza de sueldos fue superior a la inflación del mismo mes y eso es bien importante. Hay un aumento nominal de 1,3%, pero el índice real, es decir, descontada la inflación, sube 1,1%. Esa es la parte positiva, porque desde enero que no se veía un aumento de los índices reales
en comparación a la inflación. Pero por otra parte, la noticia negativa es que si uno ve lo que ocurrió durante todo 2022, con el cierre de diciembre, vemos que los sueldos cayeron 1,7% al final. Cuando se descuenta la inflación del aumento de los salarios, el saldo es negativo, 1,7%. ¿Y eso en la práctica qué significa? Que los trabajadores chilenos perdieron poder adquisitivo durante este 2022 de la mano de una inflación muy fuerte, que como ya veíamos había cerrado en 12,8% durante el mes de diciembre, hacia la película completa de 2022. Y esto obedece, por supuesto, al ciclo inflacionario que estamos viendo y a cómo la economía está viviendo también su propio proceso de ajuste. Escuchemos algunos de los análisis. Escuchamos primero al economista Juan Bravo de la Universidad Diego Portales, luego Alejandro Ursúa en su mirada sobre lo que está ocurriendo en materia inflacionaria. Esto significa que ya llevamos 15 meses de caídas consecutivas en el índice de remuneraciones real. Para los próximos meses, lo que se espera es que la inflación anual se siga moderando paulatinamente y eso va a contribuir entonces a moderar también las caídas en el índice de remuneraciones reales. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a la recesión económica, el mercado laboral se está debilitando. Por lo tanto, eso va a afectar negativamente el ritmo de crecimiento de los salarios en pesos. Se espera que durante este año 2023 al menos la inflación empiece a dar tregua. Si consideramos que además el índice de remuneraciones es reactivo, es decir, busca recuperar posteriormente el poder adquisitivo perdido por los trabajadores a causa de la inflación, esperamos que esta brecha del 1,7% sea menor en términos nominales. Bueno, vamos a ir a otro tema. En este contexto de ajuste de la economía nacional, hay un sector que está resintiendo ya la capacidad de compra de parte de los chilenos, la disminución en ese sentido de la capacidad de compra. Es el sector automotor. Después del boom que se había visto post pandemia, el año pasado cerró con números negativos que se extendieron también al mes de enero con una caída en las ventas. Sin embargo, desde el sector aseguran que esto no va a incidir a la baja en los precios para este sector. Matías Campos, en la siguiente nota, nos cuenta más. El mercado automotor chileno se sigue ralentizando tras las altas cifras de ventas que registró durante la pandemia. Pese a la ocurrencia de ese escenario, los precios se mantendrían estables según los expertos. Todo esto en medio de la baja comercialización de vehículos nuevos que se observa desde fines de 2022 y que en enero de este año también experimentó una caída. El último informe ANAC dio a conocer una caída en las ventas de un 25,9% respecto al mismo mes del año anterior, mes donde se vieron las mayores ventas en la historia del mercado automotor. Se explica fundamentalmente por los niveles de confianza de los consumidores, que todavía se mantienen en índices o rangos pesimistas, y también por la contracción de la actividad económica, tanto a nivel local como en economías internacionales. Confianza de los consumidores chilenos que está relacionada directamente con la alta tasa de inflación. Pese a que la situación de venta de vehículos hace un año atrás era favorable, el escenario de los últimos meses ha ido en caída. No obstante, aquellos desde el rubro ven con optimismo el escenario futuro. Hubo mucho dinero en el mercado donde se aprovecharon oportunidades de venta y hoy día efectivamente se espera una caída. Independiente de que obviamente una caída de un 16 es harto, estamos hablando que este 2023 se van a vender alrededor de 356.000 vehículos. Asimismo, desde las distintas empresas del sector automotor confirman que los precios se mantendrán hasta al menos el segundo semestre, lo cual dependerá de la situación económica y de un mercado que se espera más activo. Respecto a los precios, se mantendrán en la tendencia que hemos visto en los últimos 2-3 meses, y esto asociado a que si bien hay un efecto inherente al dólar, también hay un efecto asociado a los costos de producción que se han ido incrementando. En la medida en que las situaciones en general de abastecimiento de las distintas fábricas ya se empiezan a normalizar tras el periodo de pandemia y evidentemente las perspectivas económicas empiezan a mejorar o a estabilizarse, eso hace pensar que haya mayor dinamismo en las expectativas de venta de la industria para este año. Precios de los vehículos nuevos que por un momento fueron alcanzados por los autos usados. Sin embargo, según fuentes del mismo rubro, comenzará a haber una normalización de estos valores con una importante depreciación de los vehículos de segunda mano. Hoy ya vemos que los vehículos usados están volviendo a una diferencia significativa con los nuevos. Todo indica que eso va a seguir así, excepto en aquellos vehículos
en los cuales la importación de nuevos baje por las condiciones económicas. Según lo señalado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile, los primeros signos de recuperación del sector debiesen darse durante el segundo semestre de 2023, proyección que estaría asociada con las cifras económicas menos pesimistas que se proyectan para mediados y fines de año. Bien, vamos a ir a otro tema. Les contábamos en el resumen que la inversión extranjera directa tuvo un fuerte repunte durante el 2022, alcanzando sus mejores montos en 7 años. Hay que mirar el detalle de estas cifras, por cierto, pero aparece como una muy buena noticia pensando en el contexto que se está viviendo a nivel internacional y también en lo que ha ocurrido a nivel local con cierta incertidumbre política asociada al proceso constituyente que en su momento generó un alejamiento también de Chile de los mercados de inversión. Sin embargo, el número global al final da cuenta de 17.105 millones de dólares que llegaron desde el exterior como inversión extranjera. Eso representa un alza de 12% en 2022 respecto al 2021 y marca, como decíamos, el mejor resultado anual desde el año 2015, cuando se alcanzaron 17.766 millones de dólares. Ha sido celebrado por el gobierno como una buena noticia. En el diario Mercurio hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau, señalaba que las cifras eran una buena señal para la economía chilena porque un mayor nivel de inversión extranjera, dijo, además de significar inyección de liquidez para la economía, contribuye al desarrollo del país mediante la instalación de proyectos sostenibles y la llegada de nuevas tecnologías. Y en ese sentido, desde el gobierno valoraban entonces estas cifras publicadas por el Banco Central. Se destacaba también que el registro fue el mayor desde el año 2015, pero además una de las cifras más altas de la serie histórica, si es que se deja fuera el boom que se vivió asociado al ciclo minero, al precio del cobre alto entre los años 2010 y 2015. Ahora, veamos el desglose, porque este monto, 17.105 millones de dólares, se compone de distintos instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con las participaciones en capital, y este indicador bajó 28% el año pasado, y de lo que podría dar cuenta, como decíamos, de la llegada de recursos frescos para proyectos nuevos, y ahí hay una caída. Por otro lado, hay instrumentos de deuda, es otro de los componentes que sube un 26%, y en el ítem utilidades reinvertidas, que también se considera dentro de este cálculo, un crecimiento de 333%, llegando a 6.600 millones de dólares. Bien, nos vamos a ir a una pausa, 8:18, nos vamos al corte, ya volvemos con más. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y en la entrevista de hoy vamos a actualizar y a profundizar además los indicadores de inflación que conocimos hoy con el dato publicado por el INE. 0,8% fue el dato para el mes de enero en la inflación del primer mes del año. Vamos a conversar de esto junto a la economista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinares. Gracias por el contacto, Carolina. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días. Bueno, 0,8% fue la inflación entonces, el dato del IPC para el primer mes del año. ¿Cómo interpretamos este dato, Carolina? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Qué nos trajo este boletín? Bueno, a priori, cierto, es un dato sorpresivo con respecto a las expectativas que esperaba el mercado. La variación que esperaba el mercado era de 0,5 y hoy día estamos por sobre eso, lo que nos da, cierto, una persistencia inflacionaria en donde vamos a seguir viendo los precios elevados, y esto también entonces nos da una señalización de que ciertos productos les va a costar más disminuir, como viene siendo la parte de los alimentos, la parte del vestuario. Tenemos productos que todavía mantienen esta persistencia inflacionaria y por lo tanto, si bien se mantiene esta tendencia, ¿cierto? Ahora estamos en una variación anual del 12,3%, todavía se mantienen los precios relativamente altos. Sí, de hecho, dentro de las proyecciones, claro, estaba un dato de inflación bastante menor, 0,5%, pero este dato igual sí es menor que lo que habíamos visto en enero del año pasado, ¿no? ¿Es válida esa comparación también, Carolina? Porque el año pasado había sido de 1,2% para enero.
Claro, efectivamente es menor. Esto nos muestra efectivamente que existe esta tendencia como de desaceleración de los precios, pero que todavía es persistente. Si bien está dando esta disminución en los precios, ¿cierto? Esta tendencia a la baja, a la inflación anual, todavía viene siendo bastante lento este camino. Carolina, y eso es bien interesante eso porque da cuenta de las complejidades que tiene salir de este proceso de altos precios, ¿no? Más allá de ciertos factores transitorios, hay otros asuntos que entran en juego que tienen que ver con expectativas de los agentes económicos y otras cosas que no es tan fácil revertir. Claro, efectivamente tenemos lo que sucede, ¿cierto?, en este mundo de las expectativas, que hay bienes y servicios que les está costando un poco más, a pesar de que, por ejemplo, tengamos factores a nuestro favor, que es la apreciación del tipo de cambio. Todavía tenemos cierta resiliencia en nuestra economía en ese sentido, y hay productos que les va a costar más bajar de precio, y eso se ve específicamente en lo que son los alimentos. Sí. De las divisiones que componen la canasta y de lo que aparece como más destacado, digamos, en este boletín, ¿qué es lo más importante a tu juicio, Carolina, de los componentes que han ido subiendo de precio o que se muestran más persistentes en esta alza de precios? Claro, o sea, lo que nosotros tenemos con más persistencia en el alza de precios siguen siendo los alimentos, pero también este mes destacan, por ejemplo, todo lo que es calzado escolar, uniforme escolar, la ropa deportiva escolar, y eso se entiende porque también estamos en enero y febrero, ¿cierto? Son meses en los cuales las familias se preparan para que los estudiantes vayan a los colegios, y esto incluye, ¿cierto?, la compra de los útiles y de la ropa. Lo que también es importante destacar es que hace muy poquito tuvimos esta noticia del IVA de servicios, y hay efectivamente servicios que tuvieron modificaciones bastante abruptas con respecto a los precios. Entonces, por ejemplo, si uno ve ítems como, por ejemplo, los gimnasios o los servicios veterinarios, vemos que su variación mensual en este alza de los precios es mucho mayor a lo que históricamente han elevado sus precios. Entonces, hoy día también sorprende, por ejemplo, el alza que tuvo los gimnasios, que fue aproximadamente de un 7,9% con respecto al mes anterior, y también en los servicios veterinarios, que fue de un 5,4%. Bien interesante ese punto. O sea, uno podría deducir que este aumento del IVA para ese sector también se está traspasando al indicador general de precios, digamos, al IPC, digamos, claro, y pone más presión. Existe un traspaso, pero es acotado. ¿Sí? Hay ciertos servicios que van destacando, pero si uno ve el grueso de los servicios que podrían estar posiblemente afectos al IVA de servicios que fue discutido, ¿cierto?, durante el mes de enero, hay un impacto, pero este impacto todavía se mantiene acotado con respecto a su histórico. Y un bien que también estuvo harto en discusión, que era el tema de los gastos comunes. Cuando nosotros vemos los datos, la variación del gasto común fue de 3,9%, significa ya casi un 4% mensual, y si uno ve el histórico, lo que ha sucedido en otros eneros, esto está por debajo de los niveles históricos. Entonces, esto da a entender que el gasto común, claro, si bien tuvo la variación mensual, responde también a las cifras históricas que ha tenido de variaciones mensuales en enero. Si aquí lo que sorprendió y lo que está bastante al alza viene siendo lo que son los gimnasios y los servicios veterinarios. Bien interesante ese punto, ver el detalle. Carolina, y respecto a aquellos factores que están incidiendo favorablemente, digamos, aparecía destacado la baja en la gasolina. ¿Eso empieza a compensar de alguna manera el alza de otros ítems? Claro, o sea, los factores que son acá positivos, ¿cierto?, para la disminución de los precios, viene siendo, o la disminución de la inflación, viene siendo todo lo que es la apreciación del tipo de cambio, y eso afecta directamente a lo que son todos los bienes importados. Y ya estamos viendo materializados, ¿cierto?, las bajas en los precios de la gasolina o del diésel también, y eso es beneficioso, ¿cierto?, con respecto a la inflación. Entonces, aquellos bienes que sean importados, si bien el ajuste no es directo para algunos bienes, ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de las gasolinas y del diésel, que sí están disminuyendo. Sí. Carolina, ahora el IPC y la medición que hace el INE abarca una cantidad enorme de productos y servicios, pero si uno va a aquellos aspectos que inciden más, por ejemplo, el presupuesto de las familias, sobre todo las familias de menos ingresos, uno podría pensar que acá hay más presión todavía en enero, pensando en cuáles son los productos y servicios que están aumentando en este primer mes.
Claro, o sea, cuando hablamos de los productos con mayor incidencia, uno tiende a pensar como en productos alimenticios y vemos que, por ejemplo, el pan sigue destacando, ¿cierto?, en aumentos y en alzas en variaciones mensuales. Y esto también responde a que hay productos como la harina, ¿cierto?, que se siguen encareciendo y por lo tanto, como es un factor productivo del pan, el pan también se va a ver encarecido en ese sentido. Por lo tanto, sigue habiendo todavía, porque la inflación se mantiene alta, está lejos de la meta inflacionaria, estamos en un 12,3% anual, sigue habiendo esta carga para el bolsillo de las familias, ¿cierto?, producto de que los precios siguen relativamente altos. Sí. Lo último, Carolina, y bien breve, pero para terminar, la posibilidad de que el Banco Central empiece a aplicar una reducción en las tasas, por ejemplo, hacia abril, ¿tú crees que está más lejos o más cerca después de este dato? Hay dos factores que hay que analizar para ver cómo podría ser la reducción de tasas por parte del Banco Central. El primero es mirar el horizonte temporal de la meta inflacionaria. Y en 2 años, la meta inflacionaria, que debería ser del 3%, está las expectativas están un poco por sobre del 3%, un 3,3 aproximadamente. Entonces, en ese sentido, ya estamos llegando, ¿cierto?, al horizonte temporal y esto nos daría pie para que el Banco Central baje las tasas. Pero por otro lado, tenemos que la actividad económica, si bien se está desacelerando y se espera una caída y una contracción para el 2023, esto ha sido más lento de lo esperado, por lo menos el dato que sorprendió para diciembre del 2022. Y esto podría estar generando entonces incertidumbre en cuánto va a ser la magnitud de la caída para el año 2023 y por lo tanto la reducción de tasas por parte del Banco Central debería ser de manera más cautelosa. Nosotros seguimos practicando que para abril debería haber una disminución de tasas, pero la magnitud va a ser lo importante. Bien, Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana para dar contexto a estos datos que conocimos hoy. Chao, Sebastián, que estés súper bien. Buen día. Buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica en minutos. Partimos Noticias Express aquí en CNN Chile.